Liberación, el podcast. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Liberación, con el pastor Carlos Medina. La caída de Sansón, la caída del rey Salomón. Veamos la caída del rey Salomón. Salomón comenzó su reinado con mucha sabiduría y obediencia porque era el hijo del rey David, el poderosísimo rey de Israel, y heredó pues esa corona. Y ese poderoso rey tuvo la oportunidad de que Dios le preguntó, él se metía con Dios, él sabía orar, y Dios le dijo que qué quería. Y le contesta en Primero de Reyes 3:9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué no pidió riquezas? Porque él era un hombre muy rico. Y Dios tiene un diálogo con Dios y Dios le concedió, por eso dijo, como me pidió solo sabiduría, le doy sabiduría, más riquezas y un reinado pacífico. Comenzó muy bien y él amaba a Dios, dependía de Dios, oraba, todo, se sometía todo a Dios, a la voluntad de Dios. Él tenía temor de Dios. Ese es el temor de Dios. Entonces Salomón pero ya Salomón siendo viejo, él había tenido muchas mujeres, muchas concubinas y muchos hijos y muchas mujeres, esposas y concubinas, pero centenares, 1000 mujeres tuvo. Entonces ya era viejo. El peligro, miren ustedes, del adulterio, el peligro de meterse con personas fuera de su matrimonio. Pues él fue contaminado sexualmente, él fue contaminado su corazón y fue tras otros dioses, tras dioses ajenos. Diosesitos ajenos, dioses con minúscula, o sea, tras demonios, fue a la brujería. Él creyó en el ocultismo, en la idolatría, y su corazón ya no era perfecto con Dios. Su corazón, porque fue seducido por esa idolatría, por esa maldad de esas esposas extranjeras. Por eso la Biblia habla que uno no puede estar en yugo desigual. Si tú eres cristiano o tus hijos son cristianos, no pueden casarse con alguien que sea de otra religión o con un ateo o con falsos dioses, por allá orientales o nada de eso, no. Mire, nada, solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo es un solo Dios verdadero y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por eso uno no puede entrar en yugo desigual, así como una ternerita no se puede casar con un burro. Porque entonces es terrible. Una ternerita está con un torito en yugo igual. Van por el mismo camino, van por el mismo camino, que el camino es Jesús. El modelo es Jesús, el modelo es la Biblia, la palabra bíblica, los mandamientos de la ley de Dios del Nuevo Testamento. Entonces lo mismo pasó con Sansón. Sansón fue por su madre consagrado desde que estaba en el vientre para que fuera un hijo servidor de Dios. Eso se llamaba ser nazareo, un nazareo. Así está en Jueces capítulo 13. Y fue lleno del Espíritu Santo en múltiples ocasiones. Eso le dio una fuerza extraordinaria. Él era un guerrero terrible, un hombre que del pueblo de Dios hizo grandes hazañas. Y el Espíritu de Dios se manifestaba en él con sabiduría, con poder. Eso dice en Jueces capítulo 13. Pero en Jueces 16 dice que Sansón se metió con una ramera. Y Sansón era mujeriego, él tenía el problema de que era mujeriego. Y se metió con una filistea. Y entonces Sansón, él tuvo el problema de meterse con Dalila, por ejemplo. Y Sansón en Gaza, lo que es la franja de Gaza. Sansón fue a Gaza y allí se involucró con la ramera y dice que se llegó a ella. O sea, tenía relaciones sexuales con ella. Y su debilidad por las mujeres lo llevó a ser traicionado. Dalila lo traicionó y le causó la ruina física, espiritual, y terminan matando a Sansón. El rey Saúl fue otro que empezó lleno del Espíritu Santo, fue ungido por el Samuel, lo mandó Dios a escoger, lo capacitó, él andaba con compañía de profetas y cantores, y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios vino sobre él con todo poder y le dijo, y profetizarás con ellos y serás cambiado a un nuevo hombre. Pero un día cayó, él desobedeció, él era soberbio, él quería el orgullo, y buscaba su propio beneficio y quería mostrarse no ante Dios, sino ante el pueblo que lo admiraran. Y tenía envidia de David. Bueno, entonces después terminó volviendo a caer en la adivinación, que es rebelión, dice 1 Samuel 15, 22, 23. Y cayó y consultó ídolos y a la bruja de Endor y terminó muriendo.
terminó terrible, su final fue terrible. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el mismo Judas Iscariote. Es que Judas Iscariote, el que vendió a Jesús, él era uno de los 12 apóstoles y tenía acceso directo a las enseñanzas, a los milagros. Él profetizaba la palabra, él, porque dice que sus discípulos iban y en su nombre echaban demonios. O sea que él lo que se volvió fue la avaricia por el dinero, porque él era como el tesorero del ministerio, de la campaña de Jesús aquí en la tierra, y llegó a ser el traidor, traicionó a Jesús. Jesús sucumbió ante el pecado por la codicia y traicionó a Jesús, y por 30 monedas de plata terminó ahorcándose porque terminó como loco. ¿Sí? Entonces, él decía que esa plata era para cuidar a los pobres, pero es mentira. Entonces la Biblia nos advierte, nosotros tenemos que permanecer firmes en la palabra de Dios con toda fe. Creer en la sangre y en el nombre de Jesús, en el poder de su nombre, impartir la sangre, orar el Padre Nuestro, todos los días oren el Padre Nuestro, orarlo con toda fe, orarle y bendecir a nuestros hijos. Hijo, te bendigo, serás cabeza y no cola, estarás arriba y no abajo, prestarás y no sacarás prestado. Eres hijo de Dios, imparto la sangre de Cristo sobre ti, está lleno de sabiduría. Muchas veces los hemos desatado con todo lo contrario, diciéndoles que son fracasados, que son brutos, que son incapaces. Entonces, la palabra dice dice que tenemos, si permanecéis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis seguidores, mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dice Juan 8:31 y 32. La palabra de Dios nos dice que tenemos que estar cuidando, siempre pensando bien, porque los que son de la carne piensan, o sea, del pecado, piensan en las cosas del pecado, pero los que son del Espíritu Santo piensan en las cosas del Espíritu. La bondad, el amor, la paz. Dice que nos vistamos con toda la armadura de Dios en Efesios 6:11, vestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del demonio. El demonio vive acechándonos, persiguiéndonos. Entonces tenemos que tener el escudo de la fe, tenemos que tener la espada de la palabra, tenemos que tener un casco, arriba un casco de la salvación metido en tenemos que calzarnos con los aprestos de los evangelios de la paz. Tenemos que tener la coraza de la justicia, el cinturón de la verdad os hará libres. Entonces dice, sobre toda cosa cuida, guarda tu corazón, porque del corazón mana la vida. El corazón son las entrañas, los sentimientos, los pensamientos, para que no caigamos como Sansón, como Salomón, como Saúl, como Judas. ¿Sí? Entonces, no basta con comenzar bien en el Espíritu, sino seguir toda la vida, perseverando en la palabra, manteniéndonos en la vid verdadera que es Jesús, como una rama de Él, porque apartados de mí, alejados de mí, nada podréis hacer, dice la palabra. Yo los bendigo para que seamos firmes en la palabra, en la oración, en la bendición, quitando todo pensamiento terrible, oscuro, todo miedo, porque uno debe utilizar la palabra de contrarreste. Cuando tú oras el Padre Nuestro, estás trayendo bendición a tu casa. Pero si pones música horrible, si vas a sitios inmundos, si estás con malas compañías, con malos consejos, no es lo mismo estar en los sitios de bares de malas influencias, de cuadrapicha, llaman acá un sector horrible, donde solo hay música inmunda, depravación sexual. No es lo mismo estar allá que ir a la palabra de Dios, que ir a una congregación, que oír alabanzas en lugar de oír música horrible. La música ata, hay música que trae depravación sexual, temor, angustia, soledad, música de despecho, música de odio, de soberbia. Entonces no hay que estar en esa música decadente, no estar en malas conversaciones, porque las malas conversaciones y las malas compañías dañan las buenas costumbres y traen malas costumbres. Mi mamita decía, como decían muchos, quien con lobos anda, a aullar aprende. Entonces yo no ando con lobos, yo ando con buenos pastores, yo ando con buenas prédicas, yo ando con alabanzas, yo ando bendiciendo a mi vida, mi hogar, mi esposita, porque me porté en una época muy mal, pero ahora la bendigo, le doy gracias a Dios por su vida, por su salud, por la de mis hijos, por la de mi familia, por las finanzas, por mi iglesia, por nuestras congregaciones, por los pastores, por todo lo que nos da, por la paz, el amor, la salud. Gracias, Señor, gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdónanos por nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, por siempre, Señor. Tu podcast de liberación. Carlos Medina
Liberación. Todos los martes en directo ministramos. Hay sanidades, milagros, liberaciones. 7:30 por las redes. Estamos nosotros en YouTube, estamos en podcast, estamos en Facebook. Entonces, y estamos enviándonos. Únete a estas oraciones. Y si no, pues en diferido llega la grabación. Compártela. Te bendigo. Lo mismo que estos podcasts que los estamos publicando los lunes y los viernes a primera hora. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Rendido estoy ante tu amor innegable. Tu gracia eterna es, proclamaré tu bondad para siempre. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Liberación, el podcast.